ni pediatra. Hacemos todo por ellos. Y vamos a dar un viaje al mundo ginecobstétrico para que como buenos clínicos, tanto en el mundo pediátrico, neonatal, tengamos la capacidad de absorber al mundo del niño riesgo que tiene la capacidad de hacer RCP y va a traer problemas de asfixia. Por otro lado, un niño que va a estar atormentado bajo este punto de vista de entre perder muchas veces en 10 minutos su vivir y nacer a un mundo prácticamente de a veces personal no entrenado, no capacitado, cuando esto podría muy bien con un fluido de pensar, poniendo un algoritmo en nuestra mente, nos va a tener prácticamente a todo el equipo de reanimación cardiopulmonar en el mundo neonatal bien preparados. Vamos a darles prácticamente un repaso así sistemático en lo que es el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar vigente, que dicho sea de paso está prácticamente ahorita contemporizado con lo que se hace en la 7ª edición. Estamos yendo casi a la 8ª edición en el manual de la AJA, de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia de la Asociación Americana de Cardiología. Vamos a ver algunos cambios de la reanimación cardiopulmonar para el 2020 planteados. Entonces, desde ya en el ecosistema de dar un panorama actual de lo que significa a la reanimación cardiopulmonar, es muy importante que sepan de que desde ya lo que se ve en escenario en tiempo real, en general casi como que los neonatos nos hacen el favor o nos hacen la taba en general. Casi como que a veces yo pienso que el neonatólogo como el pediatra va de cortesía a la situación de recibir a un recién nacido por parto tóxico por cesárea. Y lo voy a sustentar por esto. Aproximadamente, efectivamente, de 100, 85 que nacen a términos inician respiración por sí solos dentro de 10 a 30 segundos de nacido. Hagan ustedes el detalle. Ni bien sale el bebito de la cabecita por el canal vaginal o como de repente por el escenario del canal abdominal cuando le parten y saca el ginecobstetra, mete la cabecita. Cuenten, de verdad, yo he contado 5, 10, 15 segundos y ya el niño empieza a respirar y a gritar y a llorar. Entonces, cuando lo haga eso el niño, prácticamente el niño no necesita nada, más que ir con su mamá, el momento, la verdad que es el minuto, se lo regalo al ginecólogo para que esté junto con la mamá, con el pecho, inclusive esté en el detalle del seno mismo de la mamá y la mamá esté súper tranqui. Eso es lo que hace la mayoría de niños. Fíjense, prácticamente no hay que hacer casi nada. Y si bien es cierto que a veces el neonatólogo, como el pediatra, como vamos a recibirlo inclusive al bebé, yo diría que nos hacen el favor estos recién nacidos porque ya vienen prácticamente con esas condiciones. Sin embargo, hay un 10% adicional que va a iniciar respiración solo con solamente la estimulación y secado. O sea, aquí es donde los médicos reconocemos que la apnea primaria termina con solamente estimulación. Dije la palabra estimular. O sea, yo lo toco al bebé y lo empiezo a secar de repente. Suficiente, inicia la respiración con un toquecito, en otras palabras. Ya tenemos un 85 más 10, un 95% que no requiere reanimación cardiopulmonar, fíjense. Entonces, el bebé ya nos hizo la taba, como quien dice, no necesito ni neonatólogo, ni pediatra, ni intensivista, ni tal. Por eso que muchos partos han sido prácticamente ambulatorios y hasta en casa, que el taxi y todo. Sin embargo, hay un 5% que va a ser el dolor de cabeza por las cuales hacemos la charla de reanimación cardiopulmonar, porque de verdad cuando ocurre, uno no sabe cuándo ocurre y de esos 100, hay 5% de que sí van a requerir ventilación a presión positiva y desde ya voy a hablarles a ustedes de la famosa BPP, para inicio de la respiración, para la expansión de ese pulmón. De esos 100 niños, o sea, 5 van a requerir de ese tipo de ventilación, pero de este 5%, 2% van a ser intubados. De 100, 2 van a requerir prácticamente un tubo endotraqueal. Vamos a tener que hacer, y es el dolor de cabeza, inclusive para pediatras, para neonatólogos, para todo, porque a veces hay recién nacidos extremos y todos ellos dolor de cabeza. Y de esos 0.1, fíjense, de 201 va a requerir compresión cardíaca. Desde ya mucho más va a ser la complejidad y por la cual los entrenamos tanto, porque sí, a mí me ha ocurrido hacer compresiones cardíacas en recién nacidos que han tenido inconvenientes y problemas, y eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y hay un 0.5% que van a recibir epinefrina, prácticamente por vía intravenosa o intraósea o endotraqueal. Entonces, bajo esas características es muy importante que tengamos en cuenta de que sí vale la pena que tengamos el conocimiento con todas las de ley. Ahora,
Creo que es muy importante si nos aventuramos ahora para ir a lo que significa la circulación fetal, cuáles son los cambios hemodinámicos que existen prácticamente intraútero, y como que el niño cuando ya sale del útero, de este mar que lo tiene como piscina dentro de la mamá. Fíjense, vamos a hacer básicamente un recordaris de todo esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, de toda esta situación, fíjense, acá tenemos una circulación fetal donde tenemos a la vena umbilical, que es la más gordita, y ustedes ven que hay dos arterias, se llaman dos arterias umbilicales, y una vena que es grandota. Esta es la famosa vena umbilical que va de la placenta prácticamente hacia el hígado, y luego por las suprahepáticas se va a unir a la vena cava superior y la sangre va a entrar prácticamente a la aurícula derecha dentro de lo que estamos hablando circulación fetal, y de esta sangrecita muchas por el foramen oval permeable se va a ir al corazón izquierdo. Este shunt fisiológico va a hacer que todo recién nacido, fíjense, la sangre dentro de la sangre saturada en la vena umbilical es casi un 70%. Esta poca sangre que va a los pulmones, fíjense, cuando viene del corazón derecho de la aurícula derecha al ventrículo derecho, prácticamente una sangre se va, pero una sangre robada hacia el ventrículo izquierdo. Y esta es la que hace que se vaya prácticamente por arterias. Prácticamente la circulación es casi venosa. Por eso es que consideramos máximo saturación de 70% en la vena umbilical. Y quiero comentarles que acá hay una especie de desviación de sangre de derecha a izquierda, y eso hace más el PSA, que es el conducto arterioso, nuestra sangre de nuestro recién nacido sea prácticamente a la vena de la madre. Y por eso es que inclusive hasta en reanimación la cianosis no es considerada para RCP, porque la sangre del niño intraútero es prácticamente venosa. Estamos hablando de sangre arterial, porque estos shunts, tanto de derecha a izquierda por el CIA o foramen oval permeable o por el PSA, hace que la sangre, como ustedes lo viendo que está acá rojita, sea más o menos venosa. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque muchas veces la gente espera tener saturación 100%, jamás en el recién nacido, al nacer. Por otro lado, hay que tomar muy en cuenta que las arterias coronarias se perfunden en diástole. Eso quiere decir que cuando el niño está en llenado ventricular, derecho o izquierdo, ahí es donde existe irrigación sanguínea. Si esto es lo fetal, quiero que ustedes tomen en cuenta es que cuando ya existe ingreso de aire en el primer respirar del recién nacido, la aireación pulmonar provoca una rápida disminución de la resistencia vascular. A ver, voy a hablar un poquito esto como para que lo entiendan, voy a hablar como para todo nuestro personal en general. Cuando uno empieza a inflar un globito de un globo común y corriente, en el primer inflón, fíjense, si el niño está de fetito y empieza a nacer, en el primer minuto nada más, fíjense, el flujo sanguíneo, cada vez que existe un incremento de el hecho de aperturar la vía aérea de una presión negativa a positiva, existe una disminución rápida de la resistencia vascular y aumenten, fíjate, al minuto hay un 80% de ingreso prácticamente de flujo sanguíneo vascular, y ese flujo sanguíneo va a permitir, fíjense, se incrementa tanto como de 8 a 10 veces en los primeros minutos, y esto por distensión mecánica va a hacer que ingrese mayor intercambio de oxígeno, y esto garantiza la hematosis. En otras palabras, una ventilación espontánea, y a mayor capacidad de ventilación vamos a tenerlo todo. Vamos a explicarlo ahora esto, cómo es que en el minuto más asombroso de nacimiento, el niño hace sus propios cambios, como que si no hiciéramos casi nada, y que estos cambios hemodinámicos van a ser así. Fíjense, esto es en el feto, acá ya cuando el niño nació, como ustedes ven, se cerró prácticamente aquí la vena umbilical, porque le hacemos el clamp, y el bebé prácticamente se va a defender con su propia circulación, el corazón derecho, con el corazón va hacia la arteria pulmonar, se oxigena, y fíjense, llega por las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo y sale por la sangre. Acá todavía estaba mezclada, acá ya prácticamente la sangre venosa y la sangre arterial. Eso es lo normal, pero ya acá se cierra prácticamente el PSA, ya no hay mucho shunt de derecha a izquierda, y se acabó la explicación entre lo que es circulación fetal y la circulación postnatal. Y esto es muy importante recalcar. Fíjense que acá los vasitos de los alveolos están todavía contraídos, y acá los vasitos ya están como que dilatados. Efectivamente, se dilatan los vasos sanguíneos del pulmón cuando existe la primera expansión, y a más soplido, a más entrada de aire, con solamente ventilación a presión positiva,
sin oxígeno inclusive, por más que ustedes le soplen a la boquita, por más que lo inclusive con ambú, inclusive con FiO2 ambiental, eso nomás ayuda a que exista mayor circulación. Lo que quiero hacer entender es que intraútero a extraútero, fíjense, vaso contraído, vasodilatación. Y esta vasodilatación incrementa la perfusión, incrementa el intercambio gaseoso entre aire y circulación. Y aquí es donde ocurre, como decimos, voilà, el milagro. El líquido pulmonar que estaba lleno intraútero, como el niño estaba bañado, viviendo como que estuviéramos como una sirenita dentro del útero, con agua. Fíjense, en el primer soplado, prácticamente en la primera respiración, en el primer ingreso, ya expandió. Y poco a poco, en las subsecuentes, nada más en las primeras respiraciones, en el primer minuto, miren, ya como que más los poros de Kohn que ya hacen su efecto, el niño ya tiene ingreso de aire y las respiraciones siguientes hacen de que se haga realidad todo ello y la circulación como que se reacomoda y dice, ya tengo una respiración propia. Eso es lo fisiológico. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el niño no tiene esos cambios debido a que el niño está con un problema de una hipoxia, un estado de hipoxia, donde no recibe irrigación, donde no recibe oxigenación y no recibe buena ventilación? Y no hay prácticamente. Esto es lo que los médicos en general llamamos un estado de hipoxia, y donde si, por ejemplo, estamos viendo a los 0 minutos esta asfixia, que es la falta de oxigenación y de ventilación, empieza a afectarse la frecuencia cardíaca. Fíjense, acá voy a hablar bien claro, se afecta la frecuencia cardíaca, cae la frecuencia cardíaca, y cuando hacemos reanimación, fíjense, empieza a haber un cambio. Quiero explicarles en primer lugar que la frecuencia cardíaca es bien sensible, por eso que después de tener una atención inmediata de recién nacido, terminamos con observar la frecuencia cardíaca con el estetoscopio o si no con el saturador de oxígeno, el EKG. Y en la medida que se deteriore este estado de hipoxia o de asfixia, cae también, en primer lugar, el hecho de que el chico está haciendo sus últimos gasping, sus últimos episodios de respiración, apnea primaria, hace el último jadeo, como que la última respiración, el último boqueo, en otras palabras, y el chiquitín ya no da más paro respiratorio. También la presión arterial al comienzo puede subir, pero luego cae por completo, la hemodinamia se afecta, la frecuencia cardíaca también cae de 100, fíjense, se va prácticamente hasta 0. Cuando ya empezamos a reanimar, todo cambia, no solamente la presión arterial, como la frecuencia cardíaca y la dinámica respiratoria se hace regular. Eso es el impacto. O sea, cuando nosotros hagamos reanimación cardíaca, ¿quién nos va a ayudar? Frecuencia cardíaca. Ese va a ser nuestro monitor para hacer una buena reanimación cardíaca. Y esto quiero que lo tomen en cuenta, por eso quiero que se peguen a los gráficos. Pero nada más que la apnea primaria, como les he dicho al comienzo, se termina cuando hacemos estimulación y secado. En la medida que hacemos eso, lo estimulamos. Si ya el niño reacciona, tuvo apnea primaria y se acabó. Pero si a pesar de estimularlo y estamos prácticamente en atención inmediata y no mejora el niño ni al estímulo, y esa apnea primaria, si el chico tiene alteraciones de la frecuencia cardíaca que no mejora para nada y la presión arterial cae, fíjense, y el pH empieza prácticamente a hacerse tan extremo, que por eso que cuando tenemos pH de 7.2, un bicarbonato prácticamente menor de 15 con acidosis láctica importantísima, es criterio de asfixia neonatal. Por consiguiente, hay que tomar esos cambios y el pequeñito puede tener un estado importante. Ahora, si hablamos de asfixia, que es muy importante para poder, ¿cuáles son los momentos donde tenemos más los problemas? Intraparto se ven casi un 56 o 80%, en el preparto un 4 a 20% y en el posparto un 10 a 20%. Es muy importante que tomemos en cuenta en qué momentos. ¿Cuáles son las causas de la depresión al nacer? Hay que tomar en cuenta que por qué el niño se deprime al nacer, la asfixia es una de ellas. Muchos dolores de cabeza para neonatólogos grandes siempre va a ser el límite de la prematuridad, ni vuelta que dar. También el hecho que la mamá no es que sea drogadicta, sino que usamos a veces drogas que lamentablemente ya mismo la anestesia empieza a deprimir el sistema respiratorio, y ahorita lo vemos mucho en las mamás que vienen por COVID y tienen insuficiencia respiratoria y tiene que entrar a máquina la mamá, y no podemos prácticamente a la mamá más que darle ahorita midazolam, fentanilo para que se acople a la sedación y a la ventilación y todo ello, y esas drogas me deprimen al niño, causan la depresión prácticamente. Hay enfermedades neuromusculares que traen inconvenientes al niño, las malformaciones congénitas, el trauma, la injuria del sistema nervioso central y la sepsis son las que traen depresión al nacer, y hay que tomarlo muy en cuenta.
principios que son importantes que ustedes tienen que recordar. Y esto me encanta porque esto nos permite prepararnos prácticamente como equipo y estar listos no solamente con los ambientes apropiados, sino también con el equipamiento que se debe de tener en cuenta. Los recursos humanos, al ser humano tenemos que entrenarlo y hay que reiterar el conocimiento porque este esquema que vamos a aprender no se queda siempre en la cabeza. Hay que tomarlo muy en cuenta. Por otro lado, muy importante aquí el hecho de que tenemos que coordinar. Tenemos que tener una actuación rápida porque el minuto de oro no espera, es un minuto de oro y podemos perderlo al niño en los 10 minutos porque se acaba el RCP en 10 minutos. El trabajo en equipo tiene que ser siempre organizado, sistemático, con buena comunicación y sobre todo el principio del liderazgo porque el líder tiene que organizar el escenario. Entonces, una cosa que sí es muy importante como principio es que si bien es cierto en niños mayores y en adultos funciona el hecho de que de repente vamos a la compresión y se acabó, siempre recién nacido se conserva la reanimación con la secuencia A, B, C, D. Funciona debido a que es así. Primero aeropermeabilidad, luego vamos a la respiración, vamos a la circulación y luego vamos prácticamente a lo que es el detalle de trabajar con las drogas. Ese es el principio más importante en el mundo neonatal. Me voy a quedar un poco aquí porque yo creo que el escenario de gobernar el detalle de lo que poder hacer una reanimación cardiopulmonar, si ustedes dominan este algoritmo, se los digo mis queridos colegas, compañeros, inclusive personal de enfermería y al personal técnico de enfermería, si solamente se meten a la cabeza este algoritmo, ya saben reanimación. No necesito más cosas. Y creo que es muy importante que ustedes entiendan de que este algoritmo debe de estar en vuestra mente. Recuerden, el ABCD funciona solamente para recién nacidos. No funciona prácticamente como lo hacen en adultos y todo ello. A veces mucho dice compresión cardíaca. Eso está bien para los adultos, pero en recién nacidos no se trabaja así. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo para que trabajemos con toda esta situación? Vamos a ir ahora a lo que tal vez, si ya conocemos el algoritmo, tenemos que aprender a prepararnos efectivamente como buen equipo. Y el motivo de la charla, aunque no lo crean, sistemáticamente va a estar con la idea de que tengamos en cuenta aquí la interacción con el mundo de la ginecobstetricia. Yo creo que esta es la parte más importante porque la prevención es vital, porque cuando yo ya veo un recién nacido pretérmino con cargada de varios factores de riesgo, el niño está garantizado para fallecer. Yo diría que esto ocurre porque el equipo no está organizado. No está pensado, a veces yo veo que de un momento a otro nos puede sorprender un accidente o algún inconveniente y la verdad que aquí la clave del asunto es tener en cuenta. Entonces, hay factores de riesgo que se ven efectivamente previos al parto y esto es lo que hay que tomar muy en cuenta cuando uno evalúa el CLAF. Entonces, antes del parto, efectivamente sí vemos efectivamente los problemas que nos traen dolor de cabeza aquí cuando se tienen en consideración el detalle de que se tiene que tomar en cuenta muy bien en el vital, aquí que la edad gestacional menor de 36 semanas es clave para que ustedes evalúen riesgo al parto, un factor de riesgo, o sea, un pretérmino es un dolor de cabeza, un atérmino no es tanto dolor de cabeza. Una edad gestacional mayor a 41, ojo que los postérminos o los postmaduros también traen problema, y esto sí es algo que sí hay que tomar muy en cuenta. Entonces, yo lo que sí les comento que efectivamente cuando tengamos que trabajar este escenario, esto sí es vital efectivamente en lo que significa el detalle de tener ahí toda preeclampsia o eclampsia, sobre todo preeclampsia, aún sea leve, aún sea moderada, no llevemos a la eclampsia donde la mujer ya está convulsionando. Todo médico, inclusive personal de obstetricia, debe de comunicar, por favor, por piedad al médico pediatra, o simplemente al equipo que lo va a recibir, porque nos va a dar dolores de cabeza. Hay un montón de complicaciones que ocurren, sobre todo en mujeres ahora, inclusive con COVID y todo ello. Tenemos que manejar estas circunstancias. Entonces, un embarazo múltiple jamás va a ser a un parto normal. Una anemia en el embarazo, una anemia fetal, también va a ser un dolor de cabeza porque el bebé va a estar sin menos capacidad de irrigación sanguínea y más que la oxigenación está afectada. Todos los factores de polihidramnios y oligohidramnios, además de que dan alteraciones estrictamente renales, si bien es cierto que pueden alterar el mundo renal, también son factores de riesgo. Todos dan hipoxia, todos dan prácticamente inconvenientes en lo que significa alteración en la oxigenación. El macrosómico, independientemente de que es característico sus problemas metabólicos a nivel de la hiperglicemia y de la hipoglicemia, perdón,
tenemos que tomar en cuenta que también son dolores de cabeza. Muchos de ellos dan hipoxia en el transcurso evolutivo si no se asiste como un factor de riesgo. La diabetes materna también igual altera alteraciones en la irrigación sanguínea y nos puede afectar también con la hipoxemia. La falta de control prenatal ni vuelta a quedar. Está demostrado que efectivamente un niño que no tiene control prenatal es una bomba de tiempo, porque no sabemos si trae infección, si trae inclusive así inconvenientes que tienen que ver, porque no se sabe qué es lo que realmente estamos teniendo. La fiebre o infecciones maternas por naturaleza, por ende, siempre han dado dolores de cabeza. Una ruptura prematura de membranas al borde de también tener problema de capacidad de generar infección, también la posibilidad de generar también asfixia. La restricción del crecimiento intrauterino también lo da. La actividad fetal disminuida ya de por sí clínicamente está expresándose para decir que el niño no está teniendo prácticamente un buen desarrollo y terminando en su capacidad de sincronizar con un cardiorrespiratorio que le permitir prácticamente tener buena expansión. Y la malformación o anomalía fetales, muchos malformados dan dolores de cabeza. ¿Y qué decir de las malformaciones groseras como una malformación cardíaca? Sin embargo, los dolores de cabeza aparecen cuando efectivamente empiezan a tener inconvenientes. Y yo lo que sí creo que es muy importante para que ustedes tengan en cuenta, sí hay que tomar en cuenta aquí el detalle de los factores de riesgo durante el parto. Entonces, creo que, no sé si están viendo la imagen acá, creo que tengo problemas de informática. A ver. Ok. Perdón. A ver, espero que ustedes estén viendo mi encargado de sistemas me está haciendo la guerra por aquí. Pero bueno, el objetivo durante, estos eran como que para evaluar en el CLAF, básicamente con la evaluación anterior, por eso que es muy importante, el vital que exista una buena comunicación entre el equipo de guardia en el mundo gineco-obstétrico y la comunicación efectiva con el pediatra es, yo diría, la labor más importante. Hemos visto casos donde efectivamente se presentó el caso, la viabilidad y la posibilidad de ponderar los factores de riesgo y decir si lo recibimos, no lo recibimos, etcétera. Pero ya una vez que ya se tiene eso, también hemos visto que los factores de riesgo se suman impredeciblemente cuando ya lo tenemos durante el trabajo de parto, sea por un parto por cesárea de emergencia, dolor de cabeza para nuestros queridísimos profesionales de la ginecobstetricia, y se presenta la emergencia y el pediatra recién también aborda junto con ellos el dolor de cabeza. Muchas veces la presentación de nalgas u otras anomalías también nos trae problemas y criterios para hacer asfixia. Todos estos patrones nos dan factor de riesgo para asfixia neonatal. Cuando ya los patrones de frecuencia cardíaca fetal son anormales, de inmediato el paciente va prácticamente con la mamá, va a sala a trabajo de parto por cesárea y ya es un dolor de cabeza. El uso de anestesia general en la madre da depresión inclusive en el mundo neonatal. La terapia materna con magnesio también nos da factor de riesgo para hipoxemia durante el trabajo de parto y recibirlo al niño ya prácticamente con asfixia, como el desprendimiento de placenta, como la hemorragia durante el parto, la coriomionitis, la distocia de hombros, el doble circular de cordón, el gran doble circular o triple circular, nos da un dolor de cabeza directo porque lo está ahorcando prácticamente al bebé, le está quitando la irrigación sanguínea. El líquido amniótico teñido con meconio también no solamente factor de riesgo para síndrome de aspiración meconial, también ya de por sí es el proceso evolutivo de una asfixia en camino. La administración de narcóticos a la madre dentro de las 4 horas previas al parto, todos dan dolores de cabeza durante el trabajo de parto, aún esté organizado. ¿Qué preguntas debe de responder el ginecobstetra antes de todos los partos? Esto sí lo tenemos muy en cuenta. Con que se tenga esto bien claro, si yo tengo la edad gestacional esperada, si es a término o pretérmino, se tiene el factor de riesgo muy importante. Hemos dicho a término, si el niño nace a término con llanto y empieza a tener prácticamente un buen tono muscular, no hay dolor de cabeza. Eso para mí, todo buen pediatra clínico, cuando ya te bien metido en el trabajo, como decimos, canchero y bien metido en el escenario, de darle buen tono a un ritmo de recepción del recién nacido,
Hay que preguntar al ginecobstetra cómo está el líquido amniótico. ¿Es claro, es meconial? Ya nomás está sumándose por sentido común. Estas 4 preguntas no deben digamos, de faltar de preguntar. ¿Cuántos bebés esperan? No es lo mismo recibir a 1 que a 2 o a 3. ¿Hay algún factor de riesgo adicional? Estas son cosas vitales, contundentes. Pero aquí no solamente es el escenario del mundo ginecobstétrico, aquí también, yo diría, posiblemente sea los que más respalden, y por eso que esta charla es para el personal también de enfermería. El equipo de reanimación no lo hace solamente el pediatra profesional, lo hace también igual identificar bien los factores de riesgo y al líder del grupo, exponer al equipo previo al RCP cuando se tengan dolores de cabeza hospitalarios, sobre todo y terapia intensiva, comentar los roles y responsabilidades, vamos a hablar de cada uno, quién documentará el evento, anticipar y complicaciones y respuestas, como verificar materiales del parto. Esa partecita quiero efectivamente que se tome muy en cuenta, porque para que se tenga en cuenta, los recursos humanos mínimos en un parto normal o cesárea bajo riesgo con anestesia regional, una persona entrenada en primeros pasos y ventilación aproximativa, suficiente. Pero puede también tenerse una persona entrenada en RCP avanzada localizable. Ejemplo, entra el doctor Adriel o de repente entra un pediatra de repente y resulta que si va a requerir prácticamente un bebé de bajo riesgo con anestesia regional, puedo tener ahí a la mano al doctor Adil que está en consulta, pero puede subir y va a estar entrenado obviamente en RCP avanzada, pero que puede localizarse. Puede ser que sea un dolor de cabeza ese rato y se le presenta la complicación. Al menos debe de estar otro pediatra más rankeado, doctor Adil, neonatólogo como yo, intensivista, o de repente se me complica a mí, por más que yo sea multifacético, lo siento, también debo necesitar el apoyo porque no es porque sea multifacético pulpo, sino porque voy a necesitar el apoyo como lo vamos a ver. Se necesitan más personas para trabajar. Sin embargo, en neonatos de alto riesgo que ya requieren RCP avanzada, al menos 2 personas entrenadas en RCP avanzada, tanto para intubación endotraqueal, para masaje cardíaco, para acceso vascular y para el manejo de drogas. Por eso que son varias personas. En partos múltiples, ni vuelta a quedar. Equipos diferentes para cada neonato. Un médico con su enfermera entra y muchas veces, si es RCP, hasta a veces está lleno prácticamente en el barrio de la sala de parto. Cuando tenemos un parto de alto riesgo, reunir al equipo de reanimación es muy importante porque necesitamos un personal para dar ventilación a presión positiva e intubar. El que una persona se encarga de BPP, intuba a la vez. Punto. Otra persona, por eso se necesitan varios en RCP, importantes, categóricamente un personal para dar el masaje cardíaco, otro personal para acceso vascular de emergencia, otro personal para preparar medicamentos y documentar eventos. Fíjense, ya tengo 4. Cuando un recién nacido viene complicado, y esto también quisiera que lo entiendan otros ginecólogos, porque realmente no significa que con 2 personitas ya me la hice, no. Por eso que manejar los riesgos son vitales antes de encontrar, digamos, el escenario. Son 4 o más profesionales capacitados, identificar como que importantísimo alertar al equipo y en este caso se pedir el apoyo adicional si fuera necesario. Esto sí hay que tomarlo muy en cuenta. Tal vez esta parte va a ser la más importante porque a veces nos olvidamos de preparar los materiales. Todos los suministros y equipos adecuados deben haber sido revisados y disponibles para uso inmediato. Así que no se conforme ya con los que tengamos. No, señor. Antes de subir a sala de partos, como también antes de entrar a sala de operaciones, hay que tener nuestra rutina y recomendamos esta lista de verificación estandarizada más o menos de esta forma. Vamos a ver esta flechita de arriba para abajo. El calentador del bebé, la cuna radiante, para despejar las vías aéreas, ¿qué materiales necesito? Entonces tendré mi sondita de aspiración nasogástrica, de repente mi sondita, de repente mi gran, inclusive, muchas veces nosotros utilizamos los globitos para sacarlo por la nariz y por la boquita. Eso es para despegar la vía aérea, para auscultar no solamente mi estetoscopio, mi ventilación a presión positiva, acá ya estamos hablando del bendito ambú, la ventilación con bolsa, máscara y reservorio. Para oxigenarlo, básicamente tendremos en nuestra capacidad de disponer oxígeno, como también para intubarlo, nuestros materiales y los medicamentos. Esta debe ser la rutina del suministro de equipos que se deben de tomar en cuenta. Y acá me detengo un poco porque esta es la lista de materiales más importante. Acá está digamos, la cuna radiante. Acá podemos tener un blender donde si se necesita el apoyo oxigenatorio empotrado o no, si tenemos el blender con aire comprimido, sino prácticamente con el flujo disponible. Usualmente en RCP necesitamos 10 litros por minuto cuando el recién nacido lo necesite. Como repetimos, me quedo acá un poquito porque en recién nacido a término voy a hablar a veces esto quedó todavía en las generaciones antiguas y anteriores. No necesito oxígeno para un RCP de un recién nacido a término, se acabó.
no lo necesito. Pero un pretérmino menor de 35 semanas, FIO2, 30%. Esto va a ser esquema, por favor, para cambiar un poquito en personal de enfermería y personal técnico. No, pero está en RCP, necesito. Nada. Aún este puré de arvejas, no lo necesito. Repito, 30% si es un pretérmino de 35 semanas. Ya tengo los blenders, tengo mis acá inclusive tenemos un sistema de tubo en T que no lo tenemos todavía en la clínica, inclusive ya está ya en países modernos, y acá en Lima ya estamos empezando a tener ya el colorímetro para buscar la capnografía, que eso va a ser de repente la que va a revolucionar, sobre todo en sistemas hospitalarios, porque aquí en la clínica estamos manejando todavía bajo riesgo de baja complejidad y complejidad intermedia, y obviamente nuestro saturador. Este equipo debe de entrar siempre a sala de parto porque nos va a permitir vigilar en forma prácticamente así importantísima la saturación y la frecuencia cardíaca. Años, 4 Luego años vamos a ver que eso nos demora un poquito. Los dispositivos y materiales necesarios para cateterizar prácticamente al recién nacido, la vía aérea garantizada no solamente con las mascarillas de reservorio, como también igualito con nuestros tubos endotraqueales de 2.5, 3.5, efectivamente con todo lo que significa el laringoscopio, la característica de utilizar la fundación. Acá me detengo un poquito con hablar el hecho de que tenemos que, como personal de enfermería y personal técnico, aquí es la bronca. Yo diría, Mr. Sopa aparece porque la enfermera sube cualquier mascarilla, pero no sabe que si ya sabe que es un pretérmino, será una pequeñita, pero si sabe que es un atérmino, una más o menos estándar, pero si es un macrosómico, será grandulón. Uno tiene que tener el sentido común, pero a veces a un prematuro le pongo una mascarilla grande y por esa se afecta y se malora la reanimación. Hemos visto, dice la ciencia de la experiencia, de que efectivamente 50% fallan los entrenados porque no usan la mascarilla. Y ahora inclusive ya más que de moda, está ya por medicina basada en evidencia, acá está inclusive, aunque se agarra la de las dos manos y garantízame buena, yo diría, digamos, capacidad hermética para que me entre bien. Y es muy importante seleccionar las mascarillas para el uso respectivo. Esta es la máscara laringea, hay de 0 y número 1, que efectivamente ya no necesitan estar muchas veces el dolor de cabeza para cualquiera, es la intubación del recién nacido. Lo he visto en pediatras, a un veterano ranqueado, siempre ves el dolor de cabeza. Yo como intensivista, para mí, máscara laringea va a resolver porque en este 2000, en esta octava edición, probablemente la mascarilla sea la más importante para su uso y no le tengan el temor. Una vez más, la lista rápida de verificación, como dice la Academia Americana de Pediatría y la Asociación del Corazón, recomiendan que tenemos que tener los materiales para calentar. Tal vez esto sea lo más importante para el personal de enfermería, el personal técnico, tener las toallitas, las mantas calientes, el sensor de temperatura, por otro lado los gorritos, la bolsa plástica o envoltorio plástico para prematuros, el plastiquito porque ellos son sensibles prácticamente a las pérdidas insensibles, el colchón térmico para menores de 32 semanas de gestación. Por otro lado, para despejar la vía aérea, la perita de goma. Acá usamos la sondita de, digamos, nasogástrica, con una sonda de succión 10F o 12F, conectado al dispositivo de succión instalado en la pared fijada, ojo, a 80, a 100 milímetros. Cuando fijamos la presión de vacío para la aspiración, 80, se acabó. Eso lo deben de tener bien claro en la cabeza. La aspiración de el aspirador de meconio, para auscultar el estetoscopio, para ventilar el flujómetro fijado, como ya se los dije, a 10 litros por minuto, punto. El mezclador de oxígeno fijado al 21%, como se los dije. Cuando nace un recién nacido a término, no necesito, es el aire, no necesito oxígeno, pero si es, digamos, a 30% si son menores de 35 semanas, si es un prematuro menor de 35 semanas, ese tiene que estar ya con 30% de oxígeno, 5 litros por minuto para que se recuerden más rapidito. Los dispositivos de ventilación a presión positiva, los ventiladores a presión positiva que vamos a mencionar rapidito más luego, las mascarillas en los tamaños adecuados para los bebés a términos y prematuros, la sonda de alimentación de 8F y de jeringa grande, prácticamente para poner la sondita orogástrica, porque si yo hago ventilación a presión positiva, lo voy a llenar de aire el estómago, pero si le quito todo eso, debe ir paralelo a la intubación, también debe ir la colocación de una sonda orogástrica. Y para oxigenar, el equipo debe tener la capacidad de proporcionar flujo libre de oxígeno con el oxímetro de pulso, con su sensor y tapita de preferencia preductal en la manito derecha. La tabla de objetivo de saturación de oxígeno ya como lo tenemos en nuestra sala de operaciones bien colocada, nuestro algoritmo está ahí. Si se olvidan de algo,
La mente es bien frágil, ahí la tienen. Yo recomiendo a los pediatras que me están escuchando, cuando entren a sala de partos y a sala de operaciones, revisen por favor el algoritmo. El algoritmo es la clave para una RCP exitosa. Y para intubar, nuestro personal técnico, un poquito para motivar a nuestro personal técnico, esto es lo que yo recomiendo. Para intubar debe tener nuestros laringoscopios con hojas rectas, tamaño 0 y número 1. Y obviamente nuestros estiletes pueden ser opcionales, casi no lo disponemos. Los tubos endotraqueales deben tener 2.5, por favor. Para mí lo que más me importa es que mi personal técnico y enfermería tenga 2.5, 3 y 3.5. No necesito más. Yo diría, como recibimos más a términos, 3.5, 2.5 para los pretérminos. El detector de dióxido de carbono, el CO2, ya posiblemente sea opcional en el transcurso. Vamos a seguir poniendo en consideración para tenerlo también progresivamente, en la medida que estamos teniendo un poquito más complejidad. La cinta métrica y la tablita de profundidad de inserción del tubo endotraqueal, sí, también se dispone. Me encanta tenerlo ahí porque nos permite ver cuánto le voy a colocar, inclusive de la sonda orogástrica. La cinta adhesiva o a prueba de agua, dispositivo para asegurar el tubo endotraqueal, porque hay que fijar el tubo de una intubación. Las tijeritas, la máscara laringea, que se utiliza en tamaño 1 o el tamaño 0 con una jeringuita de 5, porque hay que inflarle esa mascarilla para que se esté insertado en la glotis. Entonces, con esas características. Y para medicar, ¿qué se necesita? Obviamente, en todo evento de RCP, aún el niño nazca normal, tenemos que llevar adrenalina, señoras y señores. Tenemos que tener solución salina normal, suministro para colocar un catéter endovenoso umbilical de emergencia y administrar medicamentos. Acá con que me consigan la sonda prácticamente nasogástrica 4 French, suficiente. Estas que nosotros lo recomendamos para aspirar, eso debe de tener. Pero también es cierto que hasta los hospitales no siempre tienen los catéteres de doble lumen o de 3 lúmenes, que son los de 4 o 5 French, que son para colocarse efectivamente. Pero yo lo que creo que con la 4 French suficiente, como también colocar los electrodos al monitor cardíaco electrónico para hacer un seguimiento entre EKG y definitivamente ver la frecuencia cardíaca y latir cuando uno hace la verdadera reanimación con frecuencia cardíaca va a ser como que el momento de verdad muy importante para ver si estamos eficaces o no eficaces. Vamos a ir de vuelo al algoritmo de la reanimación, pero ahora vamos a ir sectorizando. Esta es la parte donde comienza, acá de llano, nos estamos metiendo ya a lo que es la reanimación cardiopulmonar. Ahora sí quisiera que presten mucha atención, péguense a vuestra computadora, porque aquí vamos a trabajar en lo que realmente significa hacer RCP. Entonces, en un mundo donde el niño nace, ya sea por diferentes ventanas, llámese en este caso de origen hospitalario, o de repente abrupto, de emergencia, tenemos que hacernos la pregunta cuando ya tenemos al recién nacido prácticamente ya salió del canal del parto. Este recién nacido o después del nacimiento, 3 preguntas concretas. ¿El recién nacido es a término? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Respira o llora? Es lo que deben de preguntarse. Repito, a término, buen tono, respira o llora. 2 de 3, suficiente. Criterio importante. Si es que es un recién nacido a término, excelente. Tiene buen tono muscular, excelente. Respira o llora, ginecólogo, te lo regalo. Tu minuto de oro es todo tuyo. Puedes demorarte lo que quieras, papá. Así se responde. ¿Por qué? Este chico no tiene problemas. Pero si no es nacido a término, es pretérmino, no tiene buen tono muscular, está un trapo, nada vigoroso, no respira o no llora, ahí sí comienza el dolor de cabeza. El primer algoritmo inicial en la RCP neonatal es preguntarnos efectivamente. Si lo tiene, con su mamita, permanecer junto a la madre durante la atención de rutina, calentar, mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario, secar. O sea, básicamente los pasos iniciales, ni vuelta acá, pero usualmente es dejarlo con su mamá y para que gane el minuto de oro. Pero basta que tenga de los 3, 2 criterios, vamos a tener inconvenientes. Entonces, de todas maneras, si de estas 3, yo lo que recomiendo es que por favor se tome en consideración lo siguiente. Aquí yo lo que quiero es que tomen en consideración esta parte. Si no me hace nada de eso, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Fíjense, si de estos 3 no es a término, es pretérmino, no tiene buen tono muscular y no respira o no llora,
pasos iniciales. ¿Cuáles son los 5 pasos iniciales? Estoy en la cuna radiante donde ya está calentado el ambiente. Debo de posicionar la vía aérea, la posición de olfateo, despejar las secreciones solo si fuera necesario y se nota si están despejadas la vía aérea. Y el chiquitín a veces ustedes lo ven nomás y no necesita. Y no necesitan ustedes meter la sonda narogástrica ni tampoco la perita de goma y se acabó. Pero yo diría, el cuarto paso muy importante es el de estimular y secar. Yo diría los 5 más vitales son estas, no hay más. Estos son los benditos pasos iniciales. Aún el niño, digamos, nazca no vigoroso o esté prácticamente puré de arvejas, pasa por los pasos iniciales. Esto en el minuto de oro. Después de haberlo tenido en cuna radiante con los 5 pasos iniciales, tenemos que hacernos otra pregunta. El niño sigue en apnea, o está boqueando o está haciendo el famoso gasping. Y repito, aquí es donde efectivamente el pediatra termina auscultando el corazón, vemos la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menos de 100 por minuto, o si no la tiene, si por ejemplo tiene una frecuencia cardíaca baja, el pediatra lo ausculta y está en 80 o está en 70, de inmediato, instintivamente, ventilación a presión positiva. Ambu, ven aquí, te quedas conmigo. Señorita, coloque por favor el monitor de saturación de oxígeno o considerar, ya los equipos entrenados ya están colocando EKG de cajón. Si no se tuviese eso, oye, está con dificultad respiratoria, de repente cianosis, se coloca igualito las medidas de despejar la vía aérea, monitorear la saturación de oxígeno, a veces con suplementación de oxígeno, como vamos a ver ahorita, ver cómo es que estos cambios al minuto de ver cuánto de saturación tiene. Vamos a verlo ahora cuánto de apoyo. A veces es necesario considerar el CPAP como un apoyo porque esto nos ayuda. Acá el paciente, por ejemplo, ya tiene frecuencia cardíaca mayor de 100, está ya respirando, pero todavía puede tener un poquito de dificultad respiratoria. Yo diría que es el algoritmo más importante para un recién nacido. ¿Cuáles son esos pasos iniciales? Veamos este video para que lo tengamos un poquito en cuenta. Adelante, vamos a ver, vean ustedes por favor qué es lo que está haciendo este equipo. Está colocándose bajo la fuente de calor. Están empezando a secar y en paralelo también estamos estimulando. Solo se aspira, repito, si es necesario las secreciones, limpiamos prácticamente y empezamos a terminar luego de haber secado y estimulado con la reposición de la vía aérea, como lo están viendo, y auscultando la frecuencia cardíaca. Siempre terminamos con ocultar. Apenas lo recibimos al niño, los pasos iniciales son estos y hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, lo que sí creo que es donde más hay dolor de cabeza es con el uso de las mascarillas. Aquí la Academia Americana se ha presentado muy en cuenta. No habrían muchos pasos a seguir si nosotros solamente tomamos la forma correcta de, digamos, encontrar la mascarilla para el recién nacido. Muchas veces las formas incorrectas es la que garantiza una mala ventilación. No hay capacidad hermética, a veces hay mascarillas tan chiquitas que muchas enfermeras a veces están respirando, prácticamente ventilando la boca nada más, o simplemente están ventilando hasta el ojo. Entonces, una buena mascarilla bien encontrada es donde yo diría evita el dolor de cabeza en lo que significa hacer buena situación. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una situación de seguir con el algoritmo y efectivamente ya empezamos a ver que el niño no tiene buena frecuencia cardíaca, tiene una frecuencia cardíaca de 80, a pesar de que hemos dado buena ventilación a presión positiva, fíjense la capacidad de encontrar ya la mascarilla y dentro de ella, como lo están viendo en este ejemplo, efectivamente están viendo cómo se expande el pulmón, como también cómo le damos la ventilación a presión positiva con la estrategia, memoricen, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3 y ventilo 2-3 y con el inicio de la ventilación a presión positiva con un FiO2 de 21% cuando es a términos. Y siempre hay que considerar la monitorización de la saturación de oxígeno que se le pone en el bracito derecho, en este caso en la manito para ver preductal y considerar EKG desde acá. Cada vez que se dé ventilación a presión positiva, mis queridísimos compañeros de aquí en el trabajo, hay que tomar en cuenta que esta es la forma correcta. Y por eso, fíjense, el que está dando ventilación a presión positiva está prácticamente detrás de la cabecita con esta estrategia de C, en el hecho que está alrededor en forma hermética, y en E, prácticamente aquí agarrando prácticamente en la parte de la quijadita del bebé. Y de esa forma
se ve un efectivo escenario de cómo está la expansión. Entonces hay que tomar muy en cuenta ello. Ahora vamos a seguir hablando un poco de que cuando el recién nacido, fíjense, tenemos que hacer un monitoreo del seguimiento de este recién nacido. Si el paciente ya estando en ventilación a presión positiva sigue la frecuencia cardíaca menos de 100 por minuto, les comento de que tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Hay que tener nuestra capacidad de poder hacer lo que siempre se les dice a todos. Tenemos que hacer el acrónimo de Mr. SOPA. Si a pesar de ello no tenemos que ver la capacidad de ver el movimiento del pecho del bebé y los pasos correctivos, como que en qué estoy fallando cuando le estoy asistiendo con AMBU, con ventilación a presión positiva. Vamos a hablar ahorita de Mr. SOPA y cuáles son los pasos correctivos. Dentro de ellas está básicamente el escenario siguiente. Ahorita vamos a hablar de Mr. SOPA, pero quiero que tengan en cuenta que la M de Mr. SOPA es la mascarilla. Como les hice ver antes, a veces no tenemos el uso correcto de la mascarilla para tener, digamos, el hecho de tener hermético dentro de lo que es el detalle de la mascarilla del tamaño correcto para el bebé correcto. Entonces, reposicionamos el uso de la mascarilla y a veces es suficiente con eso y vemos cómo está el bebé respondiendo. Y la frecuencia cardíaca nos va a permitir demostrar. La R de Mr. SOPA es prácticamente reposicionar, porque muchas veces el chico está tan flexionado, tan hiperextendido, que no está con la posición del olfateo y haciendo eso nomás, déjenme decirles, a veces en 15 segundos empieza la saturación como la frecuencia cardíaca a trepar. De Mr. SOPA, la S viene de, muchas veces el chico sí puede tener secreciones, de repente un puré de arveja que está prácticamente en la orofaringe, en la nasofaringe, sí tenemos que aspirar. Y se comienza aspirando primero la boquita y luego la naricita. Estamos con Mr. SOPA, la S viene de secreciones, la O de open vía aérea, o sea, apertura de vía aérea. Entonces, para ello, lo que hacemos, le metemos el dedito, abrimos la boquita y con eso ya estamos aeropermeabilizando la vía aérea. Estamos con la P de Mr. SOPA, la P prácticamente es de generar, muchas veces ventilamos a presión positiva, pero le tenemos una ventilación muy insuficiente, con poca fuerza, entonces se puede dar hasta 40 milímetros de mercurio y por eso una buena oferta de presión es inclusive suficiente para dar una buena presión positiva. Y la A de vía aérea alternativa, que lo vamos a mencionar con el gráfico y video de inmediato. Esto es lo que tenemos que confirmar efectivamente cuando ya tenemos que utilizar tubo endotraqueal. Acá, si no mejora con la ventilación a presión positiva, tengo que garantizar intubación endotraqueal, porque si no mejora con ello, ya tengo que ir a compresiones cardíacas. Me detengo un poco para conversar esto, porque efectivamente mucha gente a veces, pero puedo continuar con el AMBU, aguanta. Cuando tú haces compresión cardíaca, al comprimir estás prácticamente haciendo de que no entre bien, digamos, la buena ventilación con el AMBU y por eso es que como que le hace la guerra al AMBU. Por eso que con una vía aérea bien entregado, como ya es un tubo endotraqueal, ya no tengo, por más que haga una buena compresión, el tubo ya está metido en el bronquio y es por eso que existe ese siguiente paso. Me detengo en esta parte porque la saturación preductal objetivo, fíjense, el niño al minuto de haber nacido, como se los expliqué de antes, ni bien nace el niño, no espero encontrar jamás 85 o 95%, porque el niño tiene la saturación venosa igual que su mamá. Por consiguiente, 60, 65, a los 2 minutos va a subir de 5 en 5, de 60 a 65, a los 2 minutos ya lo tengo 65, a los 3 minutos 70, a los 4 minutos 75 y a los 5 me quedo en 80. Entre los 5 minutos y los 10 minutos acaba la reanimación, 85 a 95. Jamás voy a encontrar 100% de saturación. Por favor, personal técnico de enfermería, personal de enfermería, eso no es posible. Como decimos en francés, ce n'est pas possible. No es. Yo creo que con que ustedes tengan este cuadrito que está en el algoritmo, si yo tengo a los 3 minutos y veo que mi chico satura 60%, ¿qué le falta? Oxígeno. Si tengo 5 minutos y el chico está con 70%, si le sigue faltando oxígeno, tal vez le esté faltando un poquito de CPAP, un poquito de oxigenoterapia, y por eso es que está aquí esta saturación preductal objetivo, no es por las puras. Y con eso se acaba todo el problema. Ahora, esto es lo que es Mr. SOPA. Fíjense cómo lo está haciendo el equipo profesional. Está colocando la mascarilla, está generando una ventilación a presión positiva con tubo en T, que en algún momento lo tendremos por acá. Está ajustando, está chequeando, está revisando prácticamente. Fíjense, ya está reubicando la vía aérea en la posición de olfateo.
y está empezando a dar la característica. Bueno, ellos quieren hacer la situación del Mr. Sopa, la S de succión, primero con la boquita, luego la naricita, y vamos a aperturar ahora la vía aérea. Seguimos con la O, fíjense, ahí estamos prácticamente corrigiendo la apertura de la vía aérea y generando una presión que aumente hasta 40 centímetros, y ahí estamos aperturando perfectamente la situación con buena presión, y aquí le estamos garantizando esta presión. Y aquí, si no mejora con esto, una vía alternativa ya va a ser el uso de la máscara laringea o el tubo nasolaringeo o intubación. Entonces, los pasos correctivos terminan en intubación endotraqueal, por favor. Y aquí ya estamos colocando, y aquí cualquiera puede hacer compresión cardíaca, ya no me va a hacer dolor de cabeza, prácticamente no va a sacar prácticamente ya nuestra ventilación de presión positiva. Acá ya está garantizado. Esto es una manera correcta, dinámica, precisa de cómo trabajar con ello, Mr. Sopa, para que lo tengan en cuenta. Seguimos hablando, entonces, si ya tenemos que el recién nacido, ya hemos corregido nuestra ventilación a presión positiva, ya tuvimos la opción entre máscara laringea y la repente ya lo hemos intubado al paciente, me sigo preguntando, no acaba ahí la historia, terminamos con Mr. Sopa y a pesar de eso tengo la frecuencia cardíaca, qué dolor de cabeza, sigue en frecuencia cardíaca menor de 100 y es más, de repente está en 60, 50 y 40, sigue el dolor de cabeza, más intenso todavía. ¿Qué debo de hacer? Aquí es donde comienza, más allá de intubar al paciente, intubar si todavía no lo está, de inmediato. Aquí comienzan las compresiones cardíacas. La parte de C garantiza la circulación. Y la compresión básicamente va también con la ventilación sincronizada. Y aquí, fíjense, en este momento de la verdad, que ya son posiblemente el segundo minuto a tercer minuto, es donde ya empieza a transformarse ya el oxígeno para que ya el paciente esté intubado, para que siga en casi arresto circulatorio, casi con 40, 50, 60 latidos por minuto. Debo de entrar con FiO2 al 100%, recién, fíjense, 100% de oxígeno. A veces no lo colocamos y sigue el chico desaturado con una acidosis láctica, acidosis metabólica hasta mixta, no voy a poder recuperar a ese corazón. Entonces ya aquí es donde sí, menos de 60 ya tengo que poner oxígeno al 100%. En esas condiciones sincronizo mi ventilación prácticamente a presión positiva por tubo endotraqueal con las compresiones cardíacas. Entonces 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo va a ser ahora prácticamente, yo diría, mi Padre Nuestro que yo voy a utilizar para ese momento, la verdad, en este momento. Si a pesar de eso, fíjense, tengo inconvenientes, vamos a ir a preguntarnos. En todo momento, como ustedes ven, frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca. Los cubos son bien mágicos porque la frecuencia cardíaca nos permite ver si hay buena respuesta o mala respuesta, o el equipo no está resolviendo bien la situación. Si a pesar de eso no mejora, tenemos que ver recién el manejo de drogas. Recuerden, el A, el B, el C y el D. El D es ya de drogas. Ya vamos a pensar en lo que es adrenalina. Si la frecuencia cardíaca la tengo menor de 60, en el taller ya les voy a poner el dolor de cabeza cuando ustedes digan, hemos hecho esto y el chico sigue igual. ¿Qué hacen? Ahí es donde ustedes van a tomar decisiones. Si a pesar de eso continúa, vamos a tener que garantizar con el darle de repente, más allá de drogas, vamos a trabajar dándole volumen, porque muchos chicos están con problemitas, y finalmente considerar también hasta neumotórax. Eso debe ser el esquema mental que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, nos vamos a ir a este momento de la verdad donde tengo la frecuencia cardíaca menor de 100 y ya tengo que intubar al paciente. Vamos a trabajar aquí el escenario de cómo vamos a entrar a la intubación. Fíjense, en la intubación uno tiene que tener en cuenta el hecho de traccionar adelante y arriba. Repito, adelante y arriba, y ustedes están viendo en forma objetiva cómo se ve prácticamente la glotis. Ahí lo están viendo. Entramos en Yavalecul. Fíjense cómo se ve, así se debe de ver. Una buena entrada es ver prácticamente esas cuerdas vocales, porque muchas veces vemos el huequito y es el esófago y nos confundimos y mucho intuba al esófago. Hay una cintilla negrita que está en el tubo endotraqueal y nos permite, apenas hay metido, suficiente. Hay que saber utilizar los tubos endotraqueales, sean 2.5, 3. Esa es la forma de intubar correctamente a nuestro recién nacido. La máscara laringea es algo que de repente va a hacer que este año con la 8ª edición mucha gente le pierda el miedo a intubar. Si yo tengo un recién nacido a término con un máscara laringea, miren, fíjense, un número 1, no necesité suficiente, ya está intubado y le pongo ahí prácticamente mi CAF, ya he llenado, ya tengo ventilación prácticamente garantizada.
No es nada, el otro, acá ya no necesita ya meter el tubo ni nada, ya de frente lo estoy viendo con esa característica. La máscara laringe parece que va a resolver este año, lo que significa una buena reanimación. ¿Cuándo hacer una intubación endotraqueal o máscara laringe? Definitivamente, si la ventilación a presión positiva con máscara facial no funciona, tengo que intubarlo. Si la ventilación a presión, si la BPP dura más de algunos minutos, tengo que intubarlo. Si necesita compresión cardíaca, tengo que intubarlo. Para succionar la tráquea, si hay una vía aérea obstruida por secreciones espesas en el tubo, tengo que intubarlo. Si voy a utilizar adrenalina, sobre todo por tubo endotraqueal, tengo que intubarlo. Si sospecho de hernia diafragmática, tengo que intubarlo. Si tengo que administrar surfactante a un prematuro, tengo que intubarlo. Si un prematuro extremo, de cajón, tengo que intubarlo. Entonces, este detalle tiene que estar ahí. Acá me detengo un poco porque si yo tengo un recién nacido menor de 1 kilito, un 2.5 lo necesito. Con 1 kilo a 2 kilos, con un 3. Nuestros niños en Clínica Mundo Salud están saliendo con 2 kilos a 3 kilos, a más de 3 kilitos. Necesito un 3.5. Como se lo dije a mi personal de enfermería, con 3.5 me defiendo. Suficiente. Con 3.5 me defiendo. O sea, prematuros extremos no voy a tener, pero muchas veces he tenido en sala de partos, me traen un 2.5, no cuadra. Yo tengo la MEREM chiquito, su ponderado fetal, porque acá tenemos buenos ginecólogos que nos dan prácticamente un buen escenario. Tampoco no se van a arriesgar en traer prematuros extremos. Entonces, con 2 kilos a 3 kilos, la tengo. Mi 3.5 me soluciona, por consiguiente, personal técnico que no me pare un 3.5, lo tiramos por la ventana, así de concreto. Entonces, preparar también mi tamaño de catéter de succión. Fíjense, con 8 French suficiente. Eso debe de estar cuando vayamos a recibir a un recién nacido. Como también la distancia entre la punta y el labio, a cuánto debo, esto es el dolor de cabeza de muchos que trabajamos ahí, hasta cuánto lo debo de meter a la comisura labial. Si tenemos un tubo endotraqueal de 3 a 8 centímetros, de 3.5 a 9 centímetros y 3.5 a 4 hasta 10 centímetros, o sea, las letritas que aparecen con los numeritos prácticamente en los tubos endotraqueales nos dicen, porque a veces hay tubos largos, 12, 13, 14, 15, entonces se puede cortar ese tubo endotraqueal. Lo importante es que no esté redundante, porque a veces flexiona y no permite que ingrese. Entonces, por eso es que ustedes, fíjense, entre 8 y 9 y 10, la mayoría entre 8.5 y 9.5, está bien colocado el tubo endotraqueal y a veces ni siquiera necesito yo tomarle una radiografía, si queremos ser un poquito más prácticos. Entonces, sigue el dolor de cabeza apoteósico para el pobre pediatra, el neonatólogo está que no la saca al recién nacido. El niño sigue prácticamente muriéndose en sus primeros minutos y la frecuencia cardíaca empeora a menor de 60 por minuto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empiezo con las compresiones cardíacas y como ustedes están viendo aquí cómo el equipo se organiza, fíjense, lo nuevo ahorita para que ustedes tengan en cuenta, antes lo que hacían prácticamente el reanimador estaba en la otra posición reanimando prácticamente delante del niño. Ahora toda la compresión cardíaca desde la séptima edición es que el que va a dar compresión cardíaca está detrás de la cabeza del recién nacido y el otro está trabajando prácticamente dando la ventilación de presión positiva, en este caso con el sistema de tubo entero. ¿Cómo deben ser las compresiones cardíacas? Primero, lo que yo debo de hacer es comprimo 1, 2, 3, doy la frecuencia cardíaca, como ustedes lo van a ver de nuevo aquí, efectivamente. Entonces, fíjense, 1, vamos, 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Ese es el escenario organizado que debe de ocurrir entre compresión cardíaca y la ventilación, en este caso ya por tubo endotraqueal. Eso es el detalle de sincronizar el trabajo en lo que es la compresión. ¿A dónde se debe de garantizar? Primero debe ser un ritmo de 90 compresiones y 30 ventilaciones que dan de 3 a 1. Entonces, muy importante, comprimir, soltar, comprimir, soltar, comprimir, soltar y ventilar. Por eso es 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. O sea, una compresión, otra compresión, otra compresión y ventilo. Eso básicamente es el escenario y la profundidad 1/3 del diámetro anterior para poder garantizar ese detalle. Sigo con el dolor de cabeza. La frecuencia cardíaca no supera, repito, lo que me va a ayudar a guiar sigue siendo la frecuencia cardíaca. Si a pesar de este detalle que ya tengo en compresión cardíaca sincronizado con el tubo endotraqueal y no me mejora, y si la frecuencia cardíaca sigue menos de 60, drogas, señoras y señores. Recuerden,
Para llegar a drogas, primero paso por intubación y el detalle de sincronizar con compresiones cardíacas. Y antes de eso, solo ventilación a presión positiva. Entonces, cuando no me funcionan las dos estrategias anteriores, paso al uso de drogas con adrenalina endovenoso. Ahorita vamos a hablar cómo se hace. Si la frecuencia cardíaca, a pesar de que le he puesto un bolo, dos bolos, tres bolos y todos los bolos de adrenalina no funcionan para ni por endotraqueal ni nada, ni por intraósea, empiezo a considerar manejo de volúmenes. Ahorita vamos a hablar de ellos. Y si a pesar del manejo de volumen no mejora, ustedes solamente tienen que pensar y pensar solamente en neumotórax, por favor, mi queridísimo club de colegas y personal de enfermería que ustedes están ahorita asistiendo a esta charla. Entonces, llega el momento donde tengo que utilizar adrenalina. Efectivamente, la puedo usar por vía intravenosa o intraósea a dosis de 0.1 a 0.3 mililitros, digamos, por kilodosis cada 3 a 5 minutos, y para eso se prepara más o menos así. Atención personal de enfermería, porque esto ya es su profesionalismo. 1 mililitro de adrenalina se diluye en 9 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al salino normal, ya tengo 1 en 10. Y de eso 0.1. Si tengo un chico de, digamos, 3 kilitos, si es 0.1 será 0.3 mililitros multiplicado por 3 kilos, 0.3, y eso lo pasaré. ¿Por dónde? Por vía endovenosa. En este caso ya se pone, fíjense, como estamos viendo, mediante la vena umbilical, que es la más gorda. Repito, acá hay dos chiquiticas, son las arterias umbilicales, y la más grandota se ve, por eso que es fácil colocar, pero nunca se coloca todo este catéter umbilical hasta llegar al hígado, porque si la adrenalina me llega al hígado, lo voy a necrosar. Con que me pase básicamente aquí unos 3 centímetros, 4 centímetros, suficiente. No necesito más. Tiene que estar este catéter antes del hígado para que la droga salga, o sea, entre por aquí, y suficiente. Entonces, 3.5 French o 4 French o 5 French es suficiente de colocar este catéter en el agujero terminal único. Con 2 a 4 centímetros, por eso les decía 3 o 4 centímetros de inserción suficiente. No me puedo llevar la punta del catéter, no puedo llegarlo al hígado. Debo estar a 2 a 4, por eso con 3 suficiente. Y es muy importante preparar de 1 en 10,000, y si no se puede, digamos, para un catéter venoso exitoso, se puede utilizar endotraqueal, y para endotraqueal se puede utilizar inclusive hasta 3 veces a 4 veces la dosis, por eso que se carga casi toda la adrenalina ahí y ya se va prácticamente con todas ellas. Entonces, si no mejora con la adrenalina, recuerdan lo que les dije, sigo con frecuencia cardíaca en 60, yo sé que le he pasado 2 bolos con adrenalina, considerar hipovolemia o neumotórax, y para eso hay que utilizar solución salina, lactato Ringer o un grupo sanguíneo O negativo, y eso se pasa a 10 por kilo y se acabó muchas veces con eso, sobre todo en mamás que pierden volumen o que han tenido sangrados. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y si a pesar de eso no mejora, pensar en neumotórax. Eso sí, en forma instintiva. Ya para terminar un poco el concepto de RCP y entrar con cada uno de ustedes, ¿cuándo abandonar RCP? Academia Americana de Pediatría, como también AJA, ya se pusieron de acuerdo. Antes era mucho más de 10 minutos, 15 minutos, ahora es solo 10 minutos. Pero, ¿qué debemos de considerar? Si yo no tengo frecuencia cardíaca para nada en estos 10 minutos, por 10 minutos, chao RCP, lo siento. Aprendí como intensivista que la muerte debe ser digna y debo de abandonar, porque si no vamos a sacar un cerebro totalmente muerto, necrosado y prácticamente sin la capacidad como para que pueda darme garantía de inteligencia. Si yo tengo un Apgar 0 a los 10 minutos, debo de abandonar RCP. Si yo tengo una bradicardia prolongada sin mejora, maniobras de RCP completas, debo de abandonar RCP y decir, preparado para hacer el certificado prácticamente de defunción. Cosas que han cambiado en lo que significa de la situación de RCP neonatal para, según la Academia Americana de Pediatría y el AJA. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Acá me detengo un poco porque se han hecho muchos trabajos de investigación y efectivamente los cambios significativos han sido estos, ¿no? Resulta que los trabajos que se tenían antes de poder prácticamente aspirar, digamos, a un niño que tiene un parto con meconio, inclusive puré de arvejas, este concepto que se hacía en el intraparto, como también hacer una infusión, ya son prácticas que ya no se deben hacer jamás,
como la que todavía teníamos, en que el niño que nacía vigoroso, podíamos desde ya inclusive meterle el tubo y sacar todas las secreciones. Eso ya no se practica jamás. Pero con los cambios, aún el niño no esté vigoroso, ya no se hace la succión prácticamente por vía orotraqueal o por inclusive meterle el tubo endotraqueal, ya no se recomienda. Estos cambios significativos han sido muy categóricos y desde ya yo creo que la explicación es más o menos así. Los trabajos metaanalíticos con respecto a mortalidad, en lo que significa el detalle de poder garantizar, fíjense, a favor y en contra, digamos, de una intubación endotraqueal. El no intubar, prácticamente en estas condiciones, la mortalidad era mucho más, prácticamente era mucho menos frente al hecho de utilizar tubo endotraqueal y garantizar prácticamente un buen éxito. Definitivamente los metaanales nos han dicho de que es mejor no meter un tubo aún el niño esté en puré de arvejas y tenga la situación de que esté con baja vitalidad. Pero fíjense, a los ojos no solamente de mortalidad, sino de SAMDES, del famoso SALAN, también igual. Los metaanales ya se pusieron de acuerdo y a favor, digamos, de una intubación endotraqueal prácticamente no son importantes. De no utilizar una intubación, definitivamente ya es una práctica que ya se ha quitado. Por consiguiente, no se necesitan ese tipo de conocimientos. Al niño hay que utilizar, como aún sea puré de arvejas, pasos iniciales y seguir con la secuencia del algoritmo. En otras palabras, algoritmo, algoritmo y algoritmo. Por eso debe estar bien pegado en la mente, como también sino en las paredes de un lugar donde recibamos al recién nacido. Pero ¿cuáles son los cambios reales que han ocurrido? Son sugerencias de los congresos últimos del año anterior. Es que el resucitador con pies en T que ustedes han visto en el video, donde se le pone la compresión con un dispositivo, el RCP en pretérminos debe entrar con un resucitador con pies en T. Por otro lado, es muy importante aquí porque a veces la gente no tiene mucho la capacidad de poner una buena capacidad hermética en el uso de las mascarillas. 2 manos podemos utilizarlo si hay dificultad, sin temor alguno. Ya se está poniéndose en evidencia el detector de CO2 cuando se usa ventilación a presión positiva, cafnógrafo, el colorímetro, ni vuelta a quedar. Buena relevancia para poder ya desde ya hacerlo práctico incorporado. Considerar la videolaringoscopía, hospitales, centros grandotes ya lo están usando. En Perú todavía no la tenemos del todo. Aprender cómo insertar el tubo laringio. Fíjense, experiencia ya recomendada. Con tubo laringio ya me estoy dando el dolor de cabeza de intubar. Y efectivamente ya en la práctica ya lo estamos haciendo y de verdad que es sencillísimo, facilísimo, nada de inconvenientes, porque muchas veces intubamos al esófago, pero con esta de frente la entramos y no hay ningún inconveniente. Por otro lado, me termino la charla del día de hoy para considerar en qué usar un pulsoxímetro y un EKG si sé que la frecuencia cardíaca me sirve para intubar después de dar ventilación a presión positiva, me sirve para hacer compresión cardíaca y meter tubo endotraqueal paralelo, me sirve para colocar drogas, por consiguiente debo de tener rapidez con que yo pueda ver rápido mi frecuencia cardíaca en 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto. Fíjense, este es el escenario de quién identifica mejor. El EKG identifica el inicio, fíjense, y el final de los bradiarritmos rápidos, más que el pulsoxímetro, se demora 120 segundos, mientras que apenas 22 segundos lo tengo con el EKG. ¿Qué debo de utilizar? De preferencia EKG, porque esa es la que me permite dar garantía. Bueno, este ha sido el encuentro para con ustedes. Desde ya el agradecimiento de que yo pueda primero llegar a cada uno de ustedes con conceptos concretos, directos, precisos. Mi pediatra. Hacemos todo por ellos.